En las sombras doradas del Palacio Imperial, un adolescente fue transformado contra su voluntad, no por elección ni por destino, sino por el deseo de un hombre que confundía poder con propiedad. Su nombre era Sporus, o al menos así fue llamado después, y su historia quedó atrapada entre los muros del Domus Aurea, donde el lujo escondía el dolor. Privado de su identidad y moldeado según una fantasía ajena, Sporus fue vestido, peinado y presentado como figura femenina en la corte. Su cuerpo, aún frágil, fue adornado con perfumes y joyas, pero sus ojos contaban otra historia, la de un niño obligado a convertirse en símbolo, no por gloria, sino por capricho imperial. No se trata solo de un emperador y su favorito. Se trata de una vida arrebatada, de un alma silenciada. Sporus no eligió su destino, pero en su silencio y en su final encontró una forma de resistencia. Esta es la historia de cómo el poder, cuando se desborda, puede borrar a una persona, hasta que la única libertad posible es desaparecer. Para entender cómo llegó Sporus hasta aquel quirófano imperial, hay que retroceder a los días en que aún era simplemente un esclavo hermoso en los mercados de Roma. Nació alrededor del año 50 Justo, en algún rincón del imperio donde la pobreza convertía a los niños en mercancía. No conoció a sus padres, no recordaba su nombre verdadero. Desde los primeros años, su único valor residía en una belleza que, irónicamente, sería su condena. Los traficantes de esclavos tenían un ojo entrenado para detectar la perfección física que obsesionaba a los patricios romanos. El niño que sería Sporus poseía esa combinación fatal: rasgos delicados, piel tersa, cabellos dorados y una gracia natural que lo hacía parecer más una estatua griega que un ser humano. En el año 64, cuando las llamas del gran incendio de Roma aún humeaban entre las ruinas, el niño llegó al palacio imperial. Nerón, entonces en el apogeo de su locura, acababa de perder a Popea Sabina, su segunda esposa. El emperador se sumió en un duelo patológico, obsesionado con la idea de resucitar a su esposa muerta. Fue en ese estado mental cuando sus ojos se posaron sobre el esclavo de 15 años. No vio a un niño, vio la posibilidad de materializar lo imposible, convertir a un muchacho en la réplica viviente de Popea. La decisión se tomó en un instante, con la misma frialdad con la que se ordena preparar la cena. El niño fue llevado a los aposentos privados del emperador. Allí comenzó su transformación de persona a objeto. Su rostro, comparado con los bustos de Popea, sus proporciones, evaluadas por artistas y médicos. Cada detalle de su humanidad fue catalogado y planificado para su destrucción. La operación de castración se realizó en el año 75, con la misma ceremonia que se dedicaba a los rituales religiosos más sagrados. El procedimiento no solo eliminaba los testículos, sino todo rastro de anatomía masculina. Los preparativos duraron días. Su cuerpo fue purificado, ungido, preparado como una ofrenda a los dioses de la demencia imperial. Al despertar, ya no era el mismo. La castración no era simplemente una mutilación, era una muerte civil. Los castrados perdían todos sus derechos, incluso el derecho a ser considerados humanos. Se convertían en una categoría aparte, existiendo en un limbo legal que los hacía vulnerables a cualquier capricho de sus amos. La verdadera tortura comenzó después de la cirugía. Nerón no buscaba simplemente un amante feminizado. Quería resucitar literalmente a Popea Sabina a través del cuerpo mutilado de Sporus.
Los primeros meses fueron una escuela de feminidad forzada que habría horrorizado incluso a los romanos, acostumbrados a los excesos de sus emperadores. Cada día comenzaba antes del amanecer con sesiones de entrenamiento vocal. Su voz debía imitar el timbre específico de Popea. Los maestros habían estudiado grabaciones en cera de la voz de la difunta emperatriz y obligaban a Sporus a repetir frases hasta lograr una imitación perfecta. Cuando fallaba, recibía golpes con una vara de bambú. El entrenamiento corporal era aún más humillante. Sporus debía aprender a caminar con la gracia ondulante de las mujeres aristocráticas romanas. Sus instructores le ataban pesos a los tobillos, le colocaban barras de metal en la espalda, le enseñaban a mover las manos con delicadeza artificial. Pero lo más degradante era el entrenamiento en intimidad. Nerón había ordenado que Sporus fuera instruido en todas las técnicas de seducción que habían caracterizado a Popea. Los maestros utilizaban manuales gráficos para enseñar a Sporus cómo comportarse en la alcoba imperial, cómo mover su cuerpo mutilado para crear la ilusión de feminidad. Los preparativos para el debut público duraron 6 meses. Artistas imperiales trabajaron en crear una apariencia física idéntica a la emperatriz muerta. Esto incluyó cirugías cosméticas primitivas, tratamientos químicos para aclarar su piel y técnicas de maquillaje que requerían horas cada mañana. Su cabello fue teñido con azafrán y oro molido hasta lograr el color rubio dorado de Popea. El vestuario fue el aspecto más elaborado. Vestidos de seda con púrpura de Tiro, bordados con hilo de oro, decorados con perlas y gemas. Pero para Sporus, cada prenda era una camisa de fuerza que lo atrapaba en su nueva identidad forzada. Cuando finalmente llegó el momento de la presentación pública, Sporus había sido tan completamente transformado que quienes habían conocido al niño original tenían dificultades para reconocerlo. Físicamente, había logrado una similitud inquietante con Popea, pero psicológicamente había perdido para siempre la posibilidad de saber quién era realmente. La farsa alcanzó su punto más grotesco cuando Nerón decidió casarse públicamente con Sporus. En el año 66, en una ceremonia que desafió tanto las leyes romanas como la cordura humana, el emperador se desposó con el niño castrado ante una audiencia de dignatarios aterrorizados. Los preparativos fueron más elaborados que algunas campañas militares. Se enviaron invitaciones a toda la aristocracia del imperio como decreto imperial. Rechazar habría sido traición. Sporus fue preparado durante semanas. Baños de leche de burra, masajes con aceites aromáticos, máscaras faciales hechas con perlas molidas. El vestido nupcial combinaba opulencia imperial con perversidad. Confeccionado en seda blanca bordada con oro, decorado con esmeraldas y perlas, pesaba tanto que Sporus apenas podía caminar. El velo había pertenecido a Popea y conservaba su perfume original, creando una atmósfera fantasmal. El día de la ceremonia, los invitados llenaron el palacio con fascinación mórbida y terror político. Sporus caminó hacia el altar con gracia mecánica, pero quienes se atrevían a mirarlo directamente podían ver el vacío de quien había dejado de habitar su propio cuerpo. La ceremonia siguió todos los rituales tradicionales con una precisión inquietante. Los sacerdotes pronunciaron las bendiciones bajo amenaza de muerte. Los músicos tocaron melodías nupciales, mientras los invitados observaban en silencio sepulcral. Era como si los muertos hubieran regresado para participar en la locura de los vivos. La noche de bodas fue el punto culminante de la degradación sistemática. Sporus fue llevado a la alcoba imperial, decorada exactamente como en los días de Popea.
Nerón había recreado meticulosamente cada detalle de su anterior vida matrimonial, utilizando el cuerpo mutilado de Sporus como vehículo para una fantasía que desafiaba la lógica y la moral. Los meses siguientes establecieron una rutina de vida conyugal que era simultáneamente teatro y tortura psicológica continua. Sporus debía comportarse como emperatriz legítima, participando en ceremonias oficiales, recibiendo delegaciones extranjeras. Su presencia servía para normalizar ante el pueblo romano un concepto de matrimonio que violaba todas las tradiciones del imperio. El año 68 trajo las primeras grietas serias en el reinado de Nerón. Las rebeliones en Galia y España, el descontento del ejército, la conspiración creciente en el Senado, todos eran síntomas de un imperio que comenzaba a colapsar. Para Sporus, aislado en la burbuja dorada del palacio, estos acontecimientos eran apenas rumores distantes. Nerón, enfrentado a desafíos serios por primera vez, se volvió aún más dependiente de la fantasía creada con Sporus. Las largas horas que antes dedicaba a los asuntos de Estado, las pasaba ahora con su esposa, tratando de encontrar consuelo en esa relación artificial. Su comportamiento hacia Sporus se volvió aún más errático y posesivo. Los celos se intensificaron hasta convertirse en paranoia. Sporus fue prácticamente confinado a las habitaciones imperiales, privado de cualquier contacto humano genuino. Nerón había decidido que su creación era demasiado perfecta para ser compartida. Las noches se volvieron especialmente tortuosas. Nerón sometía a Sporus a interrogatorios obsesivos sobre sus pensamientos y sentimientos. Quería garantías constantes de amor genuino, confirmaciones de que era el único hombre en su vida. Estas sesiones podían durar hasta el amanecer. En marzo del 68 llegaron las noticias definitivas. Galba se había declarado en rebelión y marchaba hacia Roma. El Senado comenzó a moverse para destituir al emperador. Por primera vez, Nerón enfrentaba la posibilidad real de perder el poder. Su reacción fue característica. En lugar de enfrentar la crisis, se sumergió más profundamente en fantasías. Decidió que él y Sporus huirían a Egipto, donde podrían vivir como marido y mujer lejos de las responsabilidades imperiales. La huida nunca se materializó. En junio del 68, las fuerzas de Galba estaban cerca de Roma, y el apoyo a Nerón se había evaporado. El Senado declaró al emperador enemigo público. Era el fin del reinado de Nerón, y con él, el colapso del mundo artificial construido alrededor de Sporus. Los últimos días fueron un descenso hacia la locura total. Nerón se aferraba a Sporus con desesperación violenta, pero incluso su esposa artificial comenzaba a parecerle irreal. Sporus, por primera vez en años, experimentaba algo parecido a la liberación, intuendo que el fin de Nerón significaría también el fin de la farsa que había sido su vida. El 9 de junio del año 68, Nerón se clavó una daga en la garganta susurrando: «¿Qué artista muere conmigo?». Con esa frase terminaba no solo su vida, sino que se derrumbaba el universo artificial construido durante 4 años alrededor de Sporus. La muerte del emperador era el colapso de toda una realidad fabricada. Sporus se enteró cuando los pretorianos irrumpieron para arrestar a los colaboradores del emperador caído. Su reacción fue de una calma inquietante que contrastaba dramáticamente con el pánico de otros cortesanos. Era como si la noticia no lo sorprendiera, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Sin Nerón, Sporus se convirtió en una anomalía viviente que nadie sabía cómo manejar.
No era legalmente una persona, pero tampoco un objeto que pudiera ser simplemente descartado. Su existencia misma era testimonio de los excesos del emperador muerto, una evidencia embarazosa que el nuevo régimen prefería eliminar silenciosamente. Otón, quien se había apoderado brevemente del poder tras la muerte de Nerón, decidió reclamar a Sporus como parte de su herencia imperial, quizás por curiosidad morbosa, quizás por el deseo perverso de poseer la creación más famosa de su predecesor. Otón ordenó que Sporus fuera trasladado a su palacio. Pero el nuevo emperador no tenía la obsesión enfermiza de Nerón por mantener viva la ilusión de Popea. Para Otón, Sporus era simplemente un objeto exótico, un entretenimiento ocasional que exhibía ante invitados para demostrar su control sobre los vestigios del régimen anterior. Esta nueva situación resultó aún más degradante que la anterior. Con Nerón, al menos había existido la ilusión de ser amado, por perversa que fuera. Con Otón, Sporus se convirtió en simple espectáculo, una curiosidad que se mostraba y se guardaba según conveniencia. Los meses bajo el nuevo régimen fueron los más solitarios de su existencia. Ya no tenía ni siquiera la terrible compañía constante de Nerón. Era ignorado durante días, solo recordado cuando se necesitaba entretenimiento para algún banquete. Su mundo se redujo a una habitación en el palacio, donde pasaba las horas contemplando un espejo, buscando en vano algún rastro de quien había sido antes de convertirse en la obsesión de un emperador loco. Fue durante uno de estos períodos de abandono cuando Sporus tomó su decisión final. En una noche sin luna del año 69, cuando el palacio dormía y los guardias habían relajado su vigilancia, encontró la manera de terminar con una existencia que había dejado de ser vida mucho tiempo atrás. Algunos dicen que se arrojó desde una ventana alta del palacio. Otros afirman que se envenenó con una dosis masiva de los mismos ungüentos que había usado para mantener su apariencia femenina. La versión más creíble sugiere que se abrió las venas con una navaja de afeitar, muriendo lentamente mientras contemplaba su reflejo en el espejo, viendo quizás por última vez el rostro que había sido tanto su belleza como su maldición. Su cuerpo fue encontrado al amanecer por una sirvienta. No hubo funeral ni ceremonia. Fue enterrado en silencio en una fosa común, sin nombre ni epitafio. El niño que había nacido sin identidad y había vivido con una identidad falsa, murió finalmente sin dejar rastro alguno de su paso por el mundo. Sin madre, sin padre, sin nombre verdadero, sin masculinidad, sin feminidad, sin humanidad, sin pasado, sin futuro, sin presente que le perteneciera realmente. Así vivió y así murió Sporus, la creación más perfecta y más monstruosa del poder absoluto romano. Esta es la historia de un niño que fue comprado como objeto y murió como objeto, después de haber pasado sus últimos años siendo el juguete viviente de 2 emperadores consecutivos. No fue víctima de una guerra, ni de una enfermedad, ni del destino. Fue víctima de algo mucho más terrible, de la capacidad humana para reducir a otro ser humano a la categoría de cosa. Sporus no fue el primero ni el último en sufrir tal destino en la Roma imperial. Pero su historia permanece como el ejemplo más extremo de hasta dónde puede llegar la crueldad cuando se combina con el poder absoluto y la falta total de límites morales. Siglos después, cuando los historiadores escriban sobre los excesos del Imperio Romano, el nombre de Sporus aparecerá como una nota al pie, una curiosidad histórica, un detalle pintoresco de la locura neroniana. Pero su verdadera historia
la del niño que perdió su humanidad para alimentar las fantasías de un monstruo coronado. Esa historia seguirá siendo demasiado dolorosa para ser contada sin lágrimas. Y si esta historia te conmueve, si algo dentro de ti se revela al pensar en su destino, recuerda que aún hoy, en algún rincón del mundo, hay niños cuya belleza los convierte en víctimas, cuya vulnerabilidad los hace blancos de quienes tienen poder sobre sus vidas. Porque la historia no muere, solo cambia de forma, esperando que alguien tenga el valor de reconocerla y detenerla antes de que se repita.